Muy buenos días o a la hora que te encuentres viendo este video. Soy Karen Torres Flores. El día de hoy te vamos a hablar sobre la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia. Vamos a empezar por la Contraloría General del Estado. La Contraloría es una institución técnica que ejerce su función del control de las administraciones de las entidades públicas y de aquellas que participan en un interés económico. El Controlador General se designará por 2/3 de votos de los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para ser un Controlador General se debe requerir contar con al menos 30 años de edad, tener un título profesional que sea fin al cargo de las ramas que esté llevando y ejercer la profesión por lo menos un mínimo de 8 años. El controlador ejercerá su cargo por un periodo de 6 años, en el cual debe presentar un informe por lo menos una vez al año y debe manejar lo que es el manejo de bienes y los servicios estratégicos. El Ministerio Público. El Ministerio Público defenderá la legalidad y ejercerá la acción penal pública. El Fiscal General es la autoridad máxima del Ministerio Público, en la cual dependerá por fiscales departamentales, fiscales de materia y los demás fiscales establecidos por la ley. La fiscal se designará por 2/3 de votos de los representantes de la Asamblea Legislativa. La fiscal debe reunir los requisitos necesarios de los servidores públicos para que puedan ser magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, y la fiscal debe ejercer su cargo por lo menos unos 6 años. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo velará por los derechos humanos individuales y colectivos que están establecidos en la Constitución. La función del defensor alcanzará a todo sector público y a las instituciones privadas que presten servicio al sector público. La Defensoría del Pueblo corresponderá a la defensa de los derechos de las naciones y de los pueblos indígenas originarios campesinos de las bolivianas que están en el exterior. El defensor del pueblo debe ejercer su cargo por un periodo de 6 años. No debe ser objeto de persecución ni enjuiciamiento por sus actos realizados. Se designará por los 2/3 de votos de los representantes de la Asamblea Plurinacional y debe contar con al menos 30 años de edad cumplidos para ejercer su cargo. Las atribuciones son las siguientes: interponer las acciones de protección y privacidad. 2. Presentar proyectos de ley y las modificaciones que deben tener. Investigar los actos que impliquen la violación de los derechos humanos y tomar medidas correspondientes. Solicitar a las autoridades información sin que puedan oponerse. Formular recomendaciones de los deberes legales a todos los órganos del Estado. Acceder libremente a los accesos de detención e internación sin que puedan oponerse. Ejercer sus funciones sin interrupción. Asistir sin discriminación a las personas que soliciten su servicio. Crear los elementos necesarios para ejercer sus funciones. Cada año el Defensor del Pueblo informará a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Control Social sobre los derechos humanos en el país. La Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado. Esta se encarga de promover, defender y precautelar los intereses del Estado. El Procurador o Procuradora General será designado por el Presidente del Estado. Este debe de cumplir con los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo de Justicia. La designación podrá ser objetada por 2/3 presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sus funciones son defender los intereses del Estado en acciones administrativas y judiciales en el marco constitucional y la ley, junto con recursos ordinarios y acciones. Evaluar y velar por las acciones en los procesos administrativos en caso de acciones negligentes. Requerir a los servidores públicos información necesaria. Esta información no se podrá negar. También consta de autoridad de enjuiciamiento hacia los servidores públicos en caso de negligencia o corrupción. Atender a las denuncias y reclamos de los ciudadanos y entidades en caso de que se lesionen los intereses del Estado. Instar a la Fiscalía General del Estado a que tome acciones en caso de que se hubiera cometido delitos contra el patrimonio del Estado de los cuales se tenga conocimiento. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Los servidores públicos son aquellos que desempeñan funciones públicas, forman parte de la carrera administrativa.
Los requisitos para desempeñar las funciones públicas son contar con la nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los derechos militares, no tener un cargo ejecutorio ni sentencia condenatoria pendientes de cumplimiento, no estar en casos de prohibición o de incompatibilidad establecidos en la Constitución, estar inscrita o inscrito en el padrón electoral y hablar por lo menos 2 idiomas oficiales del país. Sus obligaciones son cumplir con las leyes, cumplir con la responsabilidad de la función pública, presentar declaración jurada de bienes, también rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas de la función pública, respetar y proteger los bienes del Estado. Sus obligaciones son inventariar y custodiar las oficinas públicas y todos los documentos, también guardar el secreto de la información incluso después de haber cesado sus funciones públicas, y la ley determinará las sanciones en caso de violación a estas obligaciones. No puedan acceder a los cargos públicos las siguientes personas: quienes hayan sido directivos de empresas o tengan contratos con el Estado y no hayan renunciado por lo menos 5 años antes de la elección; los que hayan estado en cargos electivos de designación libre de nombramiento, tuvieron que haber renunciado por lo menos 3 meses antes; los que hayan estado en las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana, y aquellos ministros de cualquier culto religioso. Es incompatible con el ejercicio de la función pública la adquisición de arrendamiento de los bienes públicos a nombre del servidor público, también la celebración de contratos y la obtención de cualquier clase de ventajas personales del Estado. Toda persona que ejerza un cargo electoral podrá ser revocada su mandato excepto del orden inicial de acuerdo con la ley. Producida la revocatoria del mandato, el afectado cesará inmediatamente de su cargo, proveyéndose de suplencia conforme a la ley. La revocatoria procederá una sola vez en cada mandato constitucional del cargo electo. Continuamos con las noticias. La primera es: la Defensoría del Pueblo se suma al pedido de extradición de Arturo Murillo y demanda a la Fiscalía General del Estado. La defensora del pueblo, Nadia Cruz, reclamó así: causa indignación ver que nuestra Fiscalía General del Estado es tan lenta y tan poco diligente porque se han dedicado a robar durante la pandemia y durante las cuarentenas. Mediante este hecho, la autoridad defensorial recordó que el fiscal general del Estado, Juan Lachipa, anunció en junio del año pasado la investigación del caso Lacrimógeno, pero todavía no se encuentra con los resultados hasta el día de ahora. Y de acuerdo a esto, la Defensoría del Pueblo decidió realizar una demanda y un proceso de rendición de cuentas en contra de la Fiscalía General del Estado. Segunda noticia: el procurador Chávez denunció varios actos de corrupción, lo cual reclama así: querían perjudicar al Estado para que pierda o esté en tendencia de perder procesos internacionales. Así que el procurador decide denunciar a las ex autoridades de la Procuraduría General del Estado porque pagaron en su última jornada 90.000 bolivianos por conceptos de viajes y que en 24 días realizaron un desembolso de dinero por más de 11.2 millones de bolivianos, lo cual cometieron una serie de irregularidades, incluyendo la pérdida de juicio, y ese dinero debería ser para pagar a los abogados y que realicen la defensa legal de Bolivia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es para mí un gusto saludar al docente de la materia, también a mis compañeros. Es para mí un privilegio, un honor muy importante poder contar aquí con Hugo Soleto Espinosa, el cual hoy día nos va a ayudar con unas cuantas preguntas para esta entrevista de la materia. Bueno, el tema que vamos a ver en esta hora sobre las preguntas es sobre las funciones de control de la defensa de la sociedad y defensa del Estado. Bueno, me gustaría que Hugo se presente, por favor. Gracias, Víctor. Un saludo para ti, para los estudiantes presentes, ¿no? Bueno, mi nombre, como ya lo mencionaste, es Hugo Soleto Espinosa. Soy licenciado en la carrera de Derecho por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
egresado el año 2018, ¿no? Pero cuando era estudiante también, ¿no? Ya me dedicaba a las prácticas y ejercicio de la profesión. Así que es un gusto para mí estar compartiendo, bueno, la experiencia que he logrado tener en este corto tiempo de mi carrera como profesional y espero ser un aporte, ¿no? Para los demás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tenerte con nosotros. Bueno, con referente a este tema que lo hemos podido indagar con nuestra compañera, la cual también te mando un saludo, y a todos ustedes, compañeros también que nos ven, es sobre qué rol o qué rol importante tiene la Defensoría del Pueblo con respecto a salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos bolivianos, con referente a los ciudadanos bolivianos. La Defensoría del Pueblo, ¿no? Es una institución independiente, ¿no? En materia administrativa, financiera, ¿no? Y competencialmente también del Estado, ¿no? Que se encarga, como bien lo mencionaste, de salvaguardar los derechos humanos, ¿no? También reconsolidarlos, ¿no? Y hacer que nuevamente tomen ese carácter fundamental en la sociedad boliviana, puesto que hoy en día, ¿no? Vemos que los derechos humanos en nuestro país, caramba, ¿no? Se están siendo menoscabados, ¿no? Eh, por decirlo de una forma así, denigrados, ¿no? ¿No? Claro, así es. Y sujetos principalmente a intereses políticos, ¿no? Entonces, el rol del defensor del pueblo debe ser ese, ¿no? Velar, ¿no? Por los derechos fundamentales que tienen los bolivianos. El derecho a la vida, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la opinión libre, ¿no? ¿No? Y la libre transitabilidad, ¿no? Que son derechos fundamentales, ¿no? Para que el ciudadano boliviano se constituya como tal, ¿no? Y se pueda desenvolver en nuestro Estado constitucional plurinacional, ¿no? De derecho que está enmarcado inclusive en el artículo 1 de nuestra Constitución actual, ¿no? En ese comprendido, ¿no? O en ese pequeño marco, el defensor del pueblo debe garantizar el ejercicio pleno de esos derechos, ¿no? ¿Tú opinas de que se debe de presentar más decretos para mejorar la condición del país o se debe darle más prioridad a los que ya existen? Creo que va más que todo por el segundo, ¿no? La segunda palabras que dijiste, que se debe dar mayor importancia a los ya establecidos, porque hoy en día se emite decretos para todos y por lo que sea, ¿no? Entonces, si de verdad el rol del defensor del pueblo funcionara como tal, ¿no? Se daría prioridad a lo que ya está establecido en la ley, porque tenemos, la Constitución no es relativamente nueva, ¿no? Sino que son más de 10 años que está en vigencia, ¿no? Ya ha tratado de redefinir y ¿no? Valorizar los derechos fundamentales de los bolivianos. Entonces, en ese énfasis, eh, creo que hay que darle importancia a los decretos ya establecidos, porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, cuando el defensor del pueblo, por su autoridad, ¿no? Que si no me equivoco ahora es la doctora Cruz, que está ahí como defensora del pueblo establecida y designada por la Asamblea, ¿no? Debería enfocarse en los decretos que ha emitido para tratar de revertir las situaciones que atraviesan los ciudadanos bolivianos. ¿Será que los servidores públicos cumplen todas sus obligaciones correspondientes? Eh, Eso quisiéramos, ¿no? Todo líder político promete, ¿no? Una infinidad de ideas, de propuestas, ¿no? De ideas, de tratar de innovar y cambiar, ¿no? Nuestra realidad social, política, económica, ¿no? Entonces, es lo que espera todo ciudadano boliviano, ¿no? Que de verdad asuma ese rol de líder político, ¿no? Y que cumpla su gestión, porque tal vez a veces se deja corromper, ¿no? Por el beneficio propio, pero no se da cuenta de que hay un país detrás de él, ¿no? Que debe garantizar ideas, ¿no? Ideas que garanticen el desarrollo sostenible a futuro, porque está dejando
no solo va a dejar él, ¿no?, algo, sino que va a dejar para sus hijos, para sus nietos, ¿no?, generaciones posteriores. Y en sí, toda la sociedad boliviana tiene que desarrollarse por completo, ¿no? Ese es el rol que... Bueno, Hugo, ha sido muy importante. Muchas gracias. Se ve que manejas muy bien sobre el tema. Es muy importante que es un honor poder conversar contigo, sabiendo que también has sido estudiante de la universidad. este pequeño aporte y palabras que yo he mencionado les sirva para, de alguna manera, ¿no?, entender un poquito en qué realidad estamos viviendo.